fiel en el Señor, pero tenemos que voltear a verlo al Señor nuevamente y entender que lo que Él nos ofrece es esa eternidad, es la vida eterna. No debería de existir ninguna otra motivación para acercarnos a Dios más que la vida eterna. De hecho, déjeme le digo que esa es la principal motivación y la principal razón de la gente, y estamos hablando de los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que empezaron a caminar con Él. Porque Él les empezó a hablar del reino, empezó a hablarles de estos principios de reino, de acercarse a Dios, y también les hablaba de este gran galardón que es la vida eterna. La gente, después de que nuestro Señor Jesucristo partió y dejó a su Espíritu Santo, ellos seguían viniendo al Señor gracias a esa promesa de la vida eterna. No había otra motivación. Esa era la razón para acercarse al Señor. Y se lo digo de esta manera porque hoy en día la motivación es cantar, tocar música, adorar, que me oigan, que me escuchen, volverme famoso en las redes sociales, predicar, que me mande el Señor a España, Portugal, Francia a predicar su palabra. No le hace que un mes nada más. Y nos fijamos en muchísimas cosas para venir a Cristo antes que verdaderamente voltearlo a ver a Él y únicamente adorarle por ser quien es, que es nuestro Dios Todopoderoso. Anteponemos muchas de nuestras necesidades y deseos antes que llegar a sus brazos, llegar a su presencia, meramente por ese regalo poderoso que es la salvación y la vida eterna. Así que la vida eterna se vuelve un tema básico para nosotros como seguidores de Cristo. Y mire, cuando alguien tiene la meta o tiene una meta en su vida, ¿qué es lo que normalmente esa persona hace? Por ejemplo, un muchacho que va a estudiar la licenciatura, quiere ser abogado, quiere ser médico. ¿Qué tiene que hacer el joven? Empezarse a preparar, ¿verdad? Entrar a la universidad y empezar a estudiar, porque él quiere llegar a ser médico, o porque él quiere llegar a ser abogado. O a lo mejor si se saca un 8 y tiene 5 cartas de recomendación, puede llegar a ser juez también, pero cuando alguien busca una meta en su vida, empieza a prepararse. Por ejemplo, muchos jóvenes que quieren tocar en la alabanza empiezan a prepararse, a aprender a tocar un instrumento, aprender a cantar, aprender a hacer algo, pero porque hay una meta a la que quieren llegar. Nosotros no somos de este mundo, dice la Escritura. Y nosotros tendríamos que estarnos preparando para nuestra meta final. ¿Y cuál es nuestra meta final? La vida eterna. ¿Por qué se lo planteo de esta manera? Porque cuando nosotros empezamos a fijarnos en esa meta, a ese objetivo, hacia donde nos dirigimos, hacia lo que queremos cumplir, tenemos que empezar a vivir de acuerdo a esa meta que queremos alcanzar. ¿Sí me estoy explicando? Esto mismo sucedía en el cristianismo primitivo. Tenemos que recordar que cuando nuestro Señor Jesucristo se entrega y que posteriormente resucita y se presenta delante de sus discípulos y sigue enseñando, les da ese curso de posgrado de 40 días, ya después de la resurrección, y se vuelve Él a despedir. Desde ese momento, obviamente envía al Espíritu Santo,
Pero muchos de sus discípulos, si no es que decir que todos, estaban esperando nuevamente ver a nuestro Señor, porque esa era la promesa, era parte de esa promesa. Y llegó un momento, no habían pasado ni muchos años, habían pasado alrededor de unos 20, 30 años, y la gente veía que no llegaba el Señor, y decía, pues ¿qué no dijo que iba a volver? Y se empezaban a desesperar, y empezaban a no creer, empezaban a no creer que iba a regresar. Entonces, pues lo que hacía era que ya no seguían muchas de las enseñanzas de nuestro Señor. Porque decían, no, pues quién sabe si regrese, o quién sabe cuánto más se va a tardar en regresar. Entonces, Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 3, esta enseñanza. Y vamos a leer la palabra, está en segunda de Pedro, capítulo 3, a partir del versículo 1. Y dice así, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y del agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Hasta ahí lo dejamos. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Permite que quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestros miembros.
que la podamos llevar a la práctica. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre viviendo para la eternidad. Viviendo para la eternidad es el título de hoy. Y hoy tenemos que tener ese cambio de expectativa, un cambio radical en nuestro comportamiento, porque ese cambio tiene que transformar nuestras vidas. Y es un principio muy sencillo, muy simple, que hoy les quiero dejar, que entre mayor y mejor sea la expectativa que usted tenga acerca del cielo, va a ser mejor su vida aquí en la tierra. Se lo voy a volver a repetir. Entre mayor y mejor sea la expectativa que usted tenga del cielo, va a ser mejor su vida aquí en la tierra. Así va a ser. Si su expectativa del cielo es baja, pues su vida aquí en la tierra también va a ser baja. Pero si su expectativa es alta de lo que ha de venir, de lo que vivirá en la vida eterna, su expectativa y su vida aquí en la tierra va a ser alta también. Pedro nos quiere enseñar que si verdaderamente queremos una vida eterna, tenemos que tener una buena vida aquí en la tierra. Y de esa forma tenemos que vivirla y tenemos que maximizarla, porque tenemos que tener esa mente puesta en lo que habrá de venir en esa vida eterna. Nuestra expectativa es poder ir a esa vida eterna y esforzarnos para no quedarnos aquí, esforzarnos para ir a esa vida eterna. Así que él nos escribe esta carta, porque también es hacia nosotros, es para nosotros, porque hay mucha gente que vive en la derrota, porque tiene una expectativa muy pobre de la vida eterna. Yo he escuchado a gente que lo ha dicho y lo dice de esta manera: tal vez Jesús no regrese, tal vez Jesús no vuelva, o tal vez falte mucho para venir. Y eso pues genera una baja expectativa de la eternidad, y su vida aquí en la tierra pues también se vuelve pequeña, también se vuelve baja. El problema cuando sucede eso es que la gente decide disfrutar su vida terrenal y empiezan a vivir la vida terrenal de la mejor manera que ellos creen. Voy a decirlo en palabras del salmista puertorriqueño: viven la vida loca, porque piensan que la vida eterna nunca va a llegar, porque la eternidad es menor a lo que pueden vivir y disfrutar en esta tierra, porque empiezan a poner todas las canicas en una misma canasta, en la canasta de la vida, pero de la vida esta que tenemos aquí en la tierra, porque no entienden la eternidad ni lo que habrá de venir en la eternidad. Hay mucha gente que cree en Dios, hay mucha gente que ha declarado a Jesús como su Señor, pero no saben por qué lo han hecho o lo que habrá de venir inclusive. No lo entienden, de verdad no lo entienden. Por eso nos perdemos en programas, me refiero a programas de la iglesia, programaciones, nos perdemos en eventos, nos perdemos en tanta y tanta cosa. Pero tenemos que tener ese cambio, y de eso es lo que Pedro nos habla. Y Pedro nos enseña 3 cosas. Vamos a ver 3 puntos, que esos 3 puntos nos van a ayudar a desarrollar nuestra perspectiva de la vida eterna. Punto número 1, punto primero: tenemos que aprender a vivir según la palabra de Dios. Dice en el versículo 2: para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día
en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Tenemos que entender que la principal motivación de esta gente es enseñar que se puede vivir la vida que se quiera aquí en la tierra, siguiendo sus propios deseos. Mire, para ponerle un ejemplo bien sencillo, y esto me va a generar muchos haters y voy a dejar de tener como de esos millones de seguidores que tengo, voy a dejar de tener unos 100,000 o no sé cuántos. Pero ahorita hay mucha gente que cree que ser cristiano es andar tatuado con el Padre Nuestro, con un versículo bíblico o con algo así. En la actualidad muchos cristianos jóvenes, si no están tatuados, no andan a la moda, no andan en la onda. Y eso no es correcto. No, si lo hicieron antes de venir a Cristo está bien, pues ya lo habían hecho. Pero muchos se tatúan estando en Cristo. Yo se lo digo porque yo lo veo. Digo, antes de venir a Cristo no creo que se tatúen el Padre Nuestro en arameo, ni Mateo 28:19, ni esas cosas. Se tatúan otras cosas. No, se vuelve una moda, se vuelve de esa manera. Hemos aquí hablado muchísimas veces que la iglesia tiene que ser el cuerpo legislativo del cielo, ¿verdad? Lo decíamos el domingo. Tenemos que ser una embajada del cielo y establecer las reglas de Dios aquí en la tierra. Y hay muchísimos lugares donde sucede lo contrario. Está la iglesia, pero lo que entra a la iglesia es el mundo y se vive de acuerdo al mundo y se realizan actividades de acuerdo al mundo. Así que mucha de esa gente dice, si puedo empujar a Dios lo más posible o para más después, no hay ningún problema. Por eso en muchas ocasiones nos presentan a un Dios disminuido, y lo digo así, un Jesús disminuido, un Jesús que es muy amigo, muy amoroso, que me perdona todo. Sí, es muy bueno para atraer a mucha gente, pero esa no es la realidad. Realmente no es la realidad. Lo hacen de esa manera porque pueden seguir viviendo una vida terrenal libre de muchísimas cosas. Y lo que hace el enemigo es hacerles creer que esta vida es mejor que la eternidad. Así que si buscamos de Dios, lo hacemos con el mínimo compromiso necesario. Meramente lo hacemos así como para sentir que estamos cubiertos en algo, como para calmar nuestra conciencia, como para sentir que ya cumplimos, pero no nos comprometemos como debe de ser. Dice en el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. En el 6 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí Pedro, cuando se refiere a esto que la gente murió en una inundación, pues nos hace recordar a Noé. El Señor llega y le dice a Noé, Noé, esto te va a sonar bien ridículo. Es más, a lo mejor no me lo vas a creer, pero quiero que construyas un barco, una arca, porque va a llover y todo va a quedar cubierto por agua. En esos tiempos de Noé, déjenme les recuerdo que no había llovido aún desde la creación. Todo era por una humedad que surgía de la tierra, un vapor, una humedad que surgía de la tierra, y con eso era con lo que se nutría la vegetación. Y de ahí fluían los riachuelos y todo con lo que ellos tomaban agua. Entonces, pues no había llovido. Y le estaba pidiendo hacer algo que ni siquiera Noé mismo entendía de qué se trataba.
¿Qué le quiero decir con esto? Que en ocasiones la palabra de Dios puede contradecir lo que nosotros mismos creemos de Dios, o lo que nosotros mismos creemos de nuestra vida, o de la experiencia de vida que hemos tenido. Porque le dice, Noé, construirás el arca, pero lo que no le dijo es que, Noé, te vas a ver como loco construyendo algo, que la gente no te va a creer. Y no te vas a ver como loco un día, te vas a ver como loco 120 años. Porque eso se tardó Noé construyendo el arca. Cuando nos lo enseñan en la escuela dominical para los niños, se nos figura que se pusieron a construir al estilo gringo y de volada la construyeron, ¿verdad? Pues no, se tardó 120 años. Más que toda una vida para muchos de nosotros. 120 años. Y pues la palabra dice que Noé era un predicador de justicia, porque de día construía el arca y de noche iba y predicaba. Y su predicación era cortita, porque iba y les decía, arrepiéntanse porque el Señor me dijo que va a llover. Va a llover, les decía, va a llover. Y pues no le creían. Ahí viene el loco del Noé, escóndanse, no le abran la puerta. Va a llover, les decía. Nadie le creyó. Así que al obedecer la palabra de Dios, pacto vivo, nos vamos a ver como locos. Nos van a decir radicales, nos van a decir religiosos, nos van a decir cerrados, anticuados, etc., etc., etc. De verdad que sí, ¿eh? Fanáticos también le van a decir. Sí, porque si usted se atreve a decirle a uno de esos cristianos nuevos que se tatúan que no es correcto, le va a decir fanático, fariseo o cosas como esas. Que eso es del antiguo pacto, que ya en la gracia ya todo se vale. Porque también salen con cosas como esas. Por eso lo invito el sábado a la licenciatura en teología para que se dé cuenta que no es así. Así que la perspectiva eterna nos dice que la palabra de Dios es verdadera. Aunque no la veamos en este momento como tal, pero es verdadera. Noé podía vivir una vida diferente porque veía un tipo de mundo diferente. O sea, todo el mundo en la época de Noé, dice la Escritura, que vivía lleno de maldad. Y la gente no se daba cuenta porque era como algo similar, quiero yo pensar, como en la actualidad, que mucha gente y muchos jóvenes dicen, pues si todos lo hacen, no ha de ser malo. No, es que no porque todos lo hagan quiere decir que esté bien. O no quiere decir que esté mal. Así, pero Noé sí podía ver esa diferencia. Punto número 2, debemos vivir a la luz de una perspectiva de Dios. ¿Qué quiere decir? Ver las cosas como Dios las ve. Dice en el versículo 8, mas, oh amados, no ignoren esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ese es un problema muy grande que nosotros tenemos como seres humanos, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir de manera lineal. ¿Qué quiere decir vivir de manera lineal? Que nosotros vivimos en el 1, 2, 3, 4, 5, así vivimos. Contamos el tiempo así de esa manera, en segundos, minutos, horas, días, semanas, mes, año. Así medimos el tiempo nosotros. Pero Dios no opera linealmente. ¿Cómo sabemos que Dios no opera linealmente? Pues porque Él es Dios eterno. ¿Sí recuerda cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿y quién les digo que me envía y quién digo que eres tú? O sea, tú como Dios. ¿Y qué le respondió Dios? Yo soy. ¿Sí recuerda esa parte?
yo soy el que soy, le dice. Significa que para Dios es todo en presente, porque es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. O sea, Dios es eterno y es tan grande que para Él todo el tiempo, para Él es el presente. Él es el que fue, el que es y el que será, por eso es yo soy. No podemos definirlo con nuestro tiempo lineal. Dios trasciende más allá de eso. Dios va muchísimo más allá de ese tiempo lineal. Él no tiene pasado y tampoco tiene futuro. Dios es eterno, Dios vive en el ahora. Y para nosotros es un concepto bien complicado, porque nosotros siempre vivimos en lo que ya pasó y vivimos con la ansiedad de lo que ha de venir. Y por andar preocupados por lo que ya no hicimos y ya pasó y por lo que ha de venir, no vivimos el presente. No vivimos en el aquí y en el ahora. Y siempre estamos atorados con el tiempo. Pero Dios, para ayudarnos a entender un poquito esto, nos dice que un día del Señor son como 1000 años y 1000 años son un día para el Señor. En otras palabras, usted con su reloj no puede medir el tiempo de Dios. No lo podemos medir. Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor está, vamos a decirlo así, está en otra liga. Nosotros andamos aquí en el fútbol llanero y el Señor anda en la Premium League. O sea, es otro nivel. Y hablando de esto, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día, si recordamos que el Señor se fue y va a regresar, considerando su resurrección, ¿en qué día fue su resurrección? En el tercer día, ¿verdad? Y si ya estamos en el año 2024 para ser exacto, ¿cuántos días, si 1000 años son un día, cuántos días llevamos del Señor? 2. Pero ya estamos a punto de brincar al 3, ¿verdad? No sabemos en qué momento pueda llegar, pero ya está muy cercano. Digo, pensando en esta lógica, no nos lo dice la Escritura que es así tal cual literal como yo se lo estoy diciendo. Pero pensando en esta lógica, el Señor, me atrevo a decirle que el Señor ya no tarda. En el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted piensa que Dios es lento, no lo es. Él se mueve según lo que Él está esperando de nosotros. Y si a veces lo vemos lento, es porque está esperando que nosotros actuemos, o que nosotros nos movamos, o que nosotros hagamos algo, que nosotros nos activemos. En pocas palabras, o en otras palabras, Dios no es lento, pero nosotros lo detenemos. Nosotros somos los que lo frenamos. Dios podría ir más rápido, tú eres quien lo detiene, nosotros lo detenemos. Mientras no nos determinemos o tomemos la decisión de hacer lo que tenemos que hacer, vamos a estar frenando al Señor. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. Lo que pudo tardar 35 días caminando para llevar a su pueblo a la tierra prometida. El pueblo, por andar de rebelde, por andar de peleonero, de caprichoso,
y con mentalidad de esclavo, se tardó 40 años. Los pudo haber llevado en un mes, poquito más de un mes, y se tardó 40 años, porque no estaban preparados. Entonces, ¿quién fue el lento, Dios o el pueblo? El pueblo. Abraham y Sara, otro ejemplito, tuvieron que esperarse aproximadamente 25 años por la promesa, porque dejaron entrar las buenas ideas de Sara y que a Abraham no le pareció tan mala idea. Estuvo cooperativo, dijo, bueno, pues como que Agar no se ve tan mal, se ve de buen ver. Entonces dejaron entrar la decisión de la carne y pues el Señor tuvo que postergar su promesa y obviamente afectó el tiempo. Así que Dios tal vez está esperando que tú camines en fe para entregarte esa promesa que tú estás esperando. Entonces el Señor no llega tarde, nosotros lo estamos deteniendo. Tú tienes el papel importante para el cumplimiento de tu promesa. Y hay mucha gente que dice, yo confío en el Señor. Y usted, Señor, que se haga tu voluntad, pero el Señor te grita desde el cielo, te estoy esperando. Estoy esperando. Qué bueno que confíes en mí, pero muévele. Es por eso que vemos tantos ejemplos y usted puede revisar muchos de esos ejemplos, de esas maravillas que realizó el Señor. Siempre las realizó después de una acción. Por eso yo aquí le insisto que la fe está en los pies, ¿verdad? Por decirlo, que tenemos que andar por fe, tenemos que hacer las cosas por fe para que el Señor pueda actuar de acuerdo a nuestra fe. Porque al Señor usted no lo va a conmover con emociones, ¿eh? Si usted se pone a orar y llora y patalea, eso no mueve a Dios. A Dios lo va a mover con fe. Y ya hemos aquí revisado en varias ocasiones, hasta examen hemos tenido de eso, de cómo hacer una oración eficaz para que el Señor no se resista a contestarle. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eso no quiere decir que el Señor no tenga su soberanía. Sí es soberano, entonces ya también depende de su soberanía la respuesta o no. Pero aún y que el Señor no responde, el Señor sigue siendo Dios. Fíjese, el viernes pasado hablaba con los varones y veíamos un tema, a mí me gusta mucho Daniel. El libro de Daniel me gusta mucho. Por obviamente su palabra profética, pero también las aventuras que hay ahí de los 3 amigos que venían de Bapimí. No, esos no, ¿verdad? Esos venían de Jerusalén. Me confundí de amigos. No, porque habla muy bonito en el libro de Daniel de cómo estos 3 amigos y Daniel obviamente se comprometieron con el Señor, pintaron su raya y tomaron la decisión de no contaminarse con las cosas de Babilonia. Entonces hay un pasaje muy bonito ahí, si no me equivoco, creo que está en el capítulo 3 de Daniel, cuando estos amigos no se inclinan delante de la estatua del Tlatoani, ¿verdad? De ahí de Babilonia, del rey de Babilonia, y los acusan, ¿verdad? Les decía yo a los varones que nunca falta un chismoso, porque va y le dicen al rey, oye, los chavos estos que trajiste allá de Israel, no se quisieron inclinar delante de tu estatua, fíjate. Y hasta pintas y no sé qué tanto hicieron ahí. Entonces el rey los reprende y los amenaza con aventarlos, con echarlos al horno de fuego. Usted conoce la historia. Y lo hace, ¿verdad? Pero bueno, cuando los enfrenta y les dice, oigan, ¿por qué no se quieren inclinar?
¿Qué no saben que los puedo echar al horno de fuego? ¿Quién los va a salvar? Casi, casi como el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá ayudarles?, les dijo. Y ellos le responden muy bonito porque dice, nuestro Dios nos puede salvar. Y aún y si no lo hiciere, de cualquier manera nos vamos a mantener firmes a nuestro Dios. Por eso me vino esto a la mente, porque podemos ver tantos ejemplos de fe del Señor, que tenemos que caminar en esa fe. Y aún y cuando el Señor no conteste una oración nuestra, Él sabe por qué no lo hace, pero aún así tenemos que mantenernos en fe con el Señor. Y finalmente, punto número 3. Punto número 3. Se me hace que hoy van a ir a cenar molletes temprano. O tal vez no. No sé. Punto número 3. Debemos vivir de acuerdo a las prioridades de Dios. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lo que nos dice el Señor aquí a través de Pedro es algo que podríamos decirlo como lo contrario a la creación, una descreación, el deshacer o el acabar con la creación. Esto desintegrará todo lo que conocemos. Y obviamente todo esto va a ser reemplazado por una tierra y un cielo nuevo. Pero esta nueva creación o esta tierra y este cielo nuevo van a estar en justicia, van a estar en rectitud. Ya cuando todo sea destruido. Así que todo lo que tanto cuidamos, déjese lo planteo así, todo eso que tanto cuidamos, atesoramos y guardamos, ¿qué cree? Va a ser destruido. Inclusive, como canta el salmista Napoleón, nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día del Señor. Ya no le sigo porque lo que sigue no va de acuerdo a la palabra de Dios. Así que todo lo que guardamos, todo lo que cuidamos, atesoramos va a ser destruido. Hemos perdido, si vivimos de esa manera, hemos perdido la perspectiva eterna. Y estamos viviendo únicamente en lo terrenal, o lo terrenal en ocasiones se vuelve más importante que lo eterno. Porque todo eso de lo que a veces hacemos ídolos va a ser quemado, no va a quedar nada. Y no estoy hablando de que ya no desee ni se compre nada, ni se compre los zapatos mañana, ni los tenis, no estoy hablando de eso. Obviamente tenemos que seguir viviendo en esta tierra. Pero tenemos que verlo todo en la perspectiva correcta. No hay que darle más valor del que se merece. ¿Sí? Debemos considerar como algo que se necesita, como algo que es necesario tal vez en ocasiones para vivir, pero no como algo que es indispensable porque si no, no puedo vivir. Yo siempre les digo y hago esta broma, ¿verdad? Cuando vaya de compras, usted siempre piense, ¿lo quiero o lo necesito? Esa es una disyuntiva muy grande, ¿eh? Y sobre todo cuando hablamos y sentimos ese concepto que nos enseña Pablo del contentamiento. Fíjese que es bien bonito andar en las tiendas y no necesitar nada, de verdad. Mire, cuando yo logré entrar en esa etapa del contentamiento, créame que me sentí liberado.
De verdad se lo digo. Y fue algo bien bonito porque inclusive la pastora y su servidor nos encontrábamos en algún momento en alguna tienda o algo estábamos viendo. Y decíamos, mira qué padre esto. Ah, mira qué padre el otro. Ah, mira qué... Pero andábamos así, viendo y decíamos, ah, mira qué padre, qué padre. Pero nunca era, ah, lo quiero. No, o sea, nomás, ah, qué padre. Y lo llévatelo. No, pues ¿para qué? O sea, nomás digo que está padre. ¿Sí me explico? O sea, pero ya entra uno en esa etapa de, pues no lo necesito. ¿Para qué lo voy a comprar o adquirir si no lo necesito? Entonces es algo bien padre, de verdad. Ojalá también a usted le haya pasado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si no nos podemos aferrar a eso, ¿qué tenemos que hacer? Dice en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera, o sea, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles. ¿Cuál sería la clave de esto? Esperar. Pero no es nada más esperar, sino hay que esperar sin mancha e irreprensibles. Tenemos que cambiar lo que esperamos. No podemos cambiar donde vivimos, pero podemos cambiar lo que esperamos. Nos está hablando de que aún en esta vida tenemos que esperar por lo que ha de venir. Tenemos que esperar por esa vida eterna, porque es mayor que la vida que hoy estamos viviendo. Es mucho mayor, es mucho mejor. Así que tenemos que esperar esa vida que es mejor, que es mayor. Viviremos, cuando empecemos a vivir esperando eso grandioso, como le decía al inicio, de la vida eterna, esta vida la vamos a empezar a vivir mejor. De verdad que la vamos a empezar a vivir mejor. Lo que esperamos determinará la forma en que vivimos el día de hoy. Versículo 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y cuando hagamos esto, cuando estemos esperando esto, vamos a acelerar, porque vamos a empezar a vivir en una perspectiva de la eternidad, aún y cuando vamos a estar aquí en esta tierra. En otras palabras, trato de aclarar un poquito esta idea. Si nosotros empezamos a considerar, a desear esa vida eterna porque sabemos que es mejor, vamos a empezar a hacer las cosas y a portarnos de una mejor manera aquí en esta tierra. Porque no vamos a querer perdernos lo que viene. Porque queremos asegurarnos de tener en la mano el boleto, de estar arriba del tren para irnos cuando nos tengamos que ir. Vamos a asegurarnos, dice un dicho popular, entre más seguro, más marrado. O sea, vamos a tratar de asegurarnos por todos los medios posibles de no perdernos esa vida eterna. Y la forma de asegurarnos va a ser empezar a tener una mejor vida, una
vida cristiana adecuada, apegados a la palabra de Dios, con una perspectiva eterna, con una perspectiva de Dios, como Dios lo ve, no con lo que el mundo nos está diciendo que debe de ser o como el mundo nos quiere guiar a creer que debe de ser. Porque el mundo eso hace. Nos empieza a invadir de tal manera que nos empieza a hacer creer que ciertas cosas, conductas o productos es lo que tenemos que hacer y comprar. ¿Qué hace la mercadotecnia en muchos de los casos? Generarnos una necesidad que no tenemos. Empezarnos a mostrar algo para que empecemos a desearlo de tal forma que terminamos comprándolo. ¿Verdad? Y en una ocasión, yo no lo había visto de esta manera, pero una persona me dijo, no me acuerdo si me lo dijo o lo leí, que me quedé reflexionando y dije, ¿lo dijo o lo leí? Pero me decía, usted no puede desear nada o envidiar, vamos a ponerle envidiar, para que se oiga más fuerte. Usted no puede envidiar nada que no haya visto. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué quiere decir? Que si no veo, o sea, que lo vea, que alguien trae un carro del color que quiero, con los vidrios eléctricos que quiero, con los rines que quiero, mientras yo no lo vea, no lo deseo. Una casa de 4 pisos, no se crea, estoy exagerando, de 2 pisos, pero de un tamaño muy simpático y con techos de 2 aguas y algo que genere ese deseo. Es cuando empezamos a desear, ¿verdad? A querer algo como eso. Pero mientras no lo vea, pues ni me lo imagino, ¿verdad? ¿No? Entonces este mundo y el enemigo y Satanás, eso es lo que hace. Empieza a presentarnos cosas para que empecemos a desear más este mundo que la vida eterna. Pero Dios, sabemos que Él establece el tiempo y también acabamos de ver que Dios tiene diferentes velocidades para movernos y se mueve de acuerdo a lo que nosotros lo vamos frenando. Así que muchos de nosotros que somos jóvenes pensábamos que nos íbamos a tardar mucho para ser adultos. Y de repente nos volteamos a ver al espejo y dices, ay, híjole, ¿quién es ese? Yo recuerdo que, y esto es real, esto que le voy a platicar. Yo me acuerdo que estaba en 2º año de primaria. Y estábamos aprendiendo sumas o no sé qué, estábamos ahí haciendo un ejercicio. Sí, no sé qué estábamos realmente haciendo. Y la maestra nos puso un problema de matemáticas y nos dijo, a ver, calculen la edad que van a tener ustedes en el año 2000. Pues yo le estoy hablando que estaba en 2º de primaria, estaba pasando por ahí del año, no le voy a decir, pero bueno, sí lo voy a decir, en el 75. ¿Dices? Pues no me acuerdo, pero ahí hice mi cálculo y ya lo rebasé 24 años más, ¿verdad? Pero a lo que voy es que cuando hicimos ese problema en la primaria, y yo recuerdo, ¿verdad? Que dije, para de aquí así lo pensé. Y mire, le digo, ya lo pasé 24 años más, del 2000. Entonces a veces así nos pasa. Podemos pensar que el Señor nunca va a venir o que se tarda mucho para venir. Pero aquí nos está diciendo Pedro que el Señor va a llegar como ladrón en la noche. O sea, cuando usted menos se lo espere, cuando menos preparado tal vez esté, es cuando va a llegar el Señor.
Es por eso que tenemos que vivir todos los días preparados como si ya estuviera por llegar. Preparados así como si ya viene la siguiente hora. Amén. De verdad. Tenemos que vivir de esa manera, con esa perspectiva eterna. El tiempo es muy diferente para el Señor. Pero nosotros tenemos que apresurarnos a estar listos para la hora del Señor. Mire, es como, ¿qué ejemplo podríamos poner? Bueno, como las obras de teatro. Es como las obras de teatro. Cuando se va a presentar una obra de teatro, se empieza a ensayar. Y empiezan primero a leer los libretos, empiezan primero a leer los diálogos o las escenas, empiezan a leerlas. Después de eso empiezan a tener los ensayos ya con los actores, ya con movimientos, ya para ensayar las entradas, para ensayar las salidas. Ahorita estaban las danzoras aquí, las que bailan y tiran polvo de hada aquí de repente. Se crean, son brillitos y ensayan, porque se va preparando, se van ensayando. En las obras de teatro, le digo, empiezan con una lectura, después practican los diálogos, luego empiezan a ensayar ya con entradas, salidas, movimientos, gestos, gesticulaciones, y que el director le dice, no, volteate para acá y no se te olvide para allá, y no se te olvide que aquí gritas, y van ensayando. Hasta que llega el día en el que tienen también que ensayar con vestuario. Y a ver qué se van a poner, y a ver qué tan rápido se tienen que cambiar, y a ver qué tan rápido tienen que hacer este cambio de vestuario. Y se empieza a ensayar, todo eso se ensaya. Entonces, mande, también las danzoras hacen así. Las han visto que entran hacia la cabina telefónica y luego salen, o empiezan a dar vueltas así como en La Mujer Maravilla. También. Entonces, en el teatro cuando están ensayando, cuando las danzoras están ensayando para cuando llegue la hora o el momento de empezar la alabanza. Cuando empiece el momento de presentar la obra. Tienen que estar listos para prevenir cualquier imprevisto. ¿Qué significa esto? Que cuando están ensayando, están con la mente puesta en el día del estreno. En el día del estreno. El día que va a haber público. El día que va a haber más gente viendo. Y en ese camino, en ese caminar, pues va seguramente a haber errores. Y los ensayos son para ir corrigiendo esos errores. Va a haber diálogos que se les van a olvidar. Movimientos donde la hermana Claudia se va a topar ahí con la otra hermana. Porque las dos dieron vuelta para la misma izquierda. Y se andan ahí pisando, ¿verdad? Tal vez, a lo mejor, la semana estuvo muy cargada y hay que soltarle a los vestidos. O agregarles una franja de tela. Los tamales ahí vienen, así que aguas. Pero todo esto se va haciendo para ir preparándonos para el día de la presentación. El día en que vamos a estar delante del Señor. Así que muy seguramente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, se nos van a estar olvidando diálogos, se nos van a estar olvidando líneas, se nos van a estar olvidando situaciones, haya que ajustar el vestuario, haya que hacerlo más amplio por cuestiones de tamales, menudo, lo que sea. Pero se está preparando para ese día, se está preparando para ese gran día. ¿Y qué quiere decir? Que en el día del estreno todos vamos a llegar de una mejor manera. De una mejor manera. ¿Qué quiero que reflexione? Que todos nosotros
vamos a tener ese día de estreno en la eternidad. Todos vamos a tener ese día en la eternidad. Esté usted preparado o no, va a llegar ese día de la eternidad. Ya sea que el Señor venga o que nosotros nos adelantemos como nuestros hermanos que se han ido recientemente, pero todos vamos a estar en ese día del estreno. Así que qué mejor que estar todos bien ensayaditos, todos bien preparaditos para ese gran día, porque ese gran día se acerca, porque se acerca. No hay día que no llegue, ni fecha que no se cumpla, dice otro dicho. Así que aunque parezca que falta muchísimo tiempo, no sabemos en qué momento o en qué fecha o en qué hora tiene ya el Señor lista nuestro momento para estar en su presencia. Por eso en el versículo 14 cierra diciendo: procura, oh amados, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Así que tenemos que vivir sin mancha, sin nada que se nos pueda reprochar, o al menos lo menos posible, y vivir con paz. Vivir entendiendo que el Señor se encarga de todo, que el Señor tiene el control de nuestra vida, que el Señor tiene el control de nuestra familia, que el Señor tiene el control de todas las cosas. Aun y cuando Él nos llame a su presencia es por alguna razón que solamente Él sabe. Pero lo que se queda aquí en la tierra, solamente tenemos que confiar en que Él sabe lo mejor. Así que tenemos que vivir en esta expectativa, esperando lo que viene. Y si lo hacemos de esa forma, le vuelvo a asegurar lo que le dije al inicio, eso va a transformar nuestra forma de vivir, va a transformar nuestro comportamiento, va a transformar nuestra toma de decisiones, y vamos a verdaderamente empezar a darle importancia a lo que verdaderamente es importante, y no a otras cosas que nos quitan tiempo, que no nos permiten tener una relación con el Señor, y que lo único que hacen es robarnos nuestra paz. Así que si tenemos una expectativa de la eternidad, vamos a tener una mejor vida aquí en la tierra. Así que pacto vivo, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude en todo momento a vivir con una perspectiva eterna. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú te preocupas y cuidas de cada uno de nosotros, que nuestro destino final se encuentra ahí a tu derecha, sentados en esos lugares celestiales junto a tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por ello, porque sabemos también que por medio de ese sacrificio es que hoy podemos estar confiados que al declarar a Jesucristo tu Hijo como nuestro Señor, estaremos seguramente en tu presencia. Así que ya te damos gracias, Señor. Ya te damos gracias y te adoramos. Te bendecimos y te damos las gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.